propio presidente lo admite, que su deseo de que la migración sea por voluntad y no por necesidad no está cristalizado. En el México de la Cuarta Transformación todavía hay miles de personas que deciden irse a buscar el sueño americano, que en este momento, a pesar de que hay un proceso de transformación en México, así lo creo, pues todavía no llegamos al punto en el que la migración sea opcional, que sea una decisión, una voluntad, no una necesidad. Y creo que no exagero y no es una crítica malsana hacia esta transformación de México. Eh, para que también se entienda a ambos lados de la frontera que por qué la gran mayoría, todo parece indicar así, eran mexicanos, o al menos es lo que ha reportado el canciller y el cónsul de San Antonio. eh, por lo menos la mitad o por ahí de los fallecidos son de origen mexicano. Habla también de una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que debatir y que tenemos que analizar. Sí, se está viendo hacia los pobres. Sí, se están dando apoyos a los más necesitados. Pero esto tampoco ha logrado cerrar la llave, si me permiten la expresión, de ese flujo de personas que buscan una mejor vida, en este caso en Estados Unidos. Nancy, si quieres un comentario, una reflexión para cerrar sobre este tema y hacerte un par de planteamientos sobre lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea y los temas que precisamente están vigentes. Pues es que es muy difícil, Vicente, que se cierre esta brecha que existía y que se profundizó en el neoliberalismo. Hay que recordar que un puñado de personas se volvieron inmensamente ricas, sobre todo a partir de las privatizaciones que ocurrieron en los sexenios de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid y de Ernesto Zedillo, sobre todo, que continuaron, por supuesto, con Vicente Fox y después con Felipe Calderón e incluso con Enrique Peña Nieto hablando del tema energético, ¿no? Un puñado de personas y sobre todo transnacionales han hecho de México pues una tierra de saqueo, es decir, esto que padecimos por más de 36 años, pues no se puede cerrar en 3 años, es imposible, no se tiene una vara mágica para acortar estas brechas que se tienen entre los más ricos y los más pobres. Y pues no basta, en muchas familias no basta el apoyo económico que llega a través de los programas sociales, porque las necesidades son muchas. Entonces, pues sí, un poco la desesperación en la que entran estas familias tiene que ver con la premura de qué vamos a comer el día de mañana, que si los hijos tienen que ir a la escuela, si se requiere dinero para, pues, no sé, tener una casa digna, para vestido, para, ya no digamos, ni siquiera todos los derechos a los que tenemos, ¿no? La diversión, el aspecto cultural, pues eso queda incluso de lado, ¿no? Sino lo más prioritario, vestimenta, educación, salud, comida. Y en ese sentido, pues, no, 3 años no te generan esta estabilidad económica en la mayoría de las familias. Es un hecho que sí sirven los programas sociales, que sí han paliado de alguna manera esta pues pobreza extrema, y ahora lo estamos viendo en el tema de cómo se encuentra la economía en crisis a nivel global, y en México pues de alguna manera se ha ido conteniendo esta inflación y sobre todo la crisis que se vive al interior de las familias, pero esto no basta para que todas las familias se encuentren en la misma tesitura, y es
pues obliga a pues a muchas personas a tener la convicción de migrar para encontrar mejores condiciones y sobre todo para ayudar a sus familias. Y pues esto es realmente muy difícil que se erradique. Yo creo que ni siquiera en una década, o sea, porque al final el modelo que estamos padeciendo todavía descansa en esos sistemas capitalistas donde unos pocos concentran la riqueza y unos muchos explotados, además saqueados en la riqueza que provee el propio planeta, pues son en los que descansa esa riqueza de los muy pocos. Y en ese sentido, pues tendría que ocurrir algo mucho más profundo, una transformación mucho más radical, que no creo que se pueda acceder y que todavía no encontramos un modelo económico que sea justo y que provenga de una discusión global, porque también aquí estamos inmersos en la globalidad y en ese sentido pues todavía es un poco más difícil. Cuando vemos cómo los gobiernos progresistas son atacados desde el imperialismo, específicamente desde los intereses de Estados Unidos, pues nos damos cuenta que no basta con la propia voluntad de un pueblo, no basta con los modelos democráticos que se han ido construyendo en las naciones latinoamericanas, que es el caso que nos ocupa ahora, sobre todo Centroamérica, por la tragedia de la que estamos hablando, sino que se requiere más bien como un cambio más universal, como una visión más global de que esto no puede seguir así, no puede seguir así, no solo por la tragedia que padecen los seres humanos, sino por la tragedia que padece el propio planeta con el cambio climático. Entonces, nos hace falta imaginación como humanidad para enfrentar estos problemas y es obvio que un gobierno, pues por mucha buena intención que tenga, por mucha transformación que quiera hacer, pues no le alcanza y menos en 3 años, Vicente. Nancy,